Hoy vamos a ver cómo segmentar campañas en Meta y he puesto cómo segmentar en 2025, ¿vale? Porque la segmentación de campañas con el tiempo va cambiando, todo va evolucionando bastante y lo que quiero explicar es las bases, pero también cómo se está aplicando o cómo, por lo menos lo que estoy viendo yo de diferencias o cómo lo estoy haciendo yo este año, o sea, actualmente, y qué ha cambiado de cuando, si has aprendido hace tiempo a segmentar en Facebook y no te has actualizado, verás que la segmentación puede cambiar, ¿vale? Entonces, vamos a ir a ello, ¿vale? Primero vamos a empezar por la parte de segmentamos según diferentes tipos de públicos, ¿vale? Tenemos en Meta, las bases son las mismas, tenemos públicos guardados, que son públicos en los cuales definimos intereses, ¿vale? Los intereses de país, de edad, de rango, los hábitos, ¿vale? Y tipos de intereses que tienen. Entonces tú puedes hacerlos y los puedes guardar, que son los públicos por intereses. Son los públicos más usados en tráfico frío. Cuando no tienes nada de histórico, es uno de los públicos que más funciona, que más usamos, ¿vale? Porque tenemos que filtrar y segmentar según los intereses que decimos, según el estudio del avatar que hemos hecho para nuestro cliente. ¿Vale? Después tenemos los públicos personalizados, ¿eh? Que son los públicos que hacemos pues con los que han visitado la web, con los que son nuestros seguidores de Meta, nuestros seguidores de Instagram, los que han visitado un vídeo concreto, ¿vale? Que han hecho acciones. Entonces podemos hacer públicos en función de eso. Pues igual que un público personalizado perfectamente puede ser los leads, los visitantes de una página web, ¿vale? Entonces, con estos tipos de públicos es otra manera en la que podemos segmentar. Los públicos personalizados también los usamos en tráfico frío y, y también los podemos usar en retargeting y en tráfico más caliente y en retargeting, ¿vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un público personalizado de personas que ya han visitado tu página web, ¿vale? Pues ese es un público en que les puedes hacer retargeting perfectamente, ¿vale? Son públicos que no son tan útiles al principio de las campañas cuando empiezas desde cero porque puede que no tengas mucho volumen como para hacer campañas con este tipo de públicos. Hasta que no vayas cogiendo más volumen, estos públicos serán demasiado pequeños como para hacer tráfico frío y entonces para el targeting te puede funcionar mejor, pero para el tráfico frío menos. ¿Vale? Y con estos públicos personalizados lo que sí que hacemos son los públicos similares, que ya sabemos que los públicos similares se hacen pues cuando haces un público personalizado puedes hacer similares al 1%, 2, 3, 4, 5 y hasta el 10%, que son públicos que van bien que se usan sobre todo cuando ya tienes más histórico, cuando ya tienes más volumen y tal, porque van haciendo, ¿vale? Estos son los tres tipos de públicos que todos conocemos y cómo se crean y en qué fases se suelen usar. También los similares se usan también mucho en tráfico frío, ¿vale? Porque buscan personas que son parecidas a tus clientes, parecidas a tus contactos, parecidas a los que visitan tu web y ahí haces diferentes tipos de públicos, ¿vale? Y centrándonos en la segmentación por intereses, vale, la segmentación, pongámonos en la mente en campañas de publicidad, hacemos segmentación para los conjuntos de anuncios. En cada conjunto de anuncios ponemos un tipo de segmentación u otra, ¿vale? Entonces, tú puedes segmentar por intereses y poner, por ejemplo, hay una estrategia de solo poner un interés en un conjunto de anuncio, que es un tipo de segmentación. Entonces, ¿qué pasa? Que tener un interés es bastante complicado que con un solo interés tengas suficiente público, ¿eh? como para que las campañas te funcionen bien, ¿eh? Con lo cual yo le he puesto yo una X que para mí no son muy recomendables. Y de hecho, a no ser que sea un interés muy, 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 que tengamos muy controlado o hay algo sea que te ataque muy bien y que tenga suficiente volumen, difícilmente uso esto. Lo que más usamos y que tenemos más, que conocemos todos más es
hacer un conjunto de anuncios y meterle un grupo de intereses, ¿vale? Un grupo de intereses es ir sumando intereses, uno, otro, todos más. Y le vas poniendo interés uno detrás de otro relacionados, grupos de intereses, evidentemente que sean todos relacionados, no grupos de intereses que no tienen nada que ver uno con otro, porque entonces estás haciendo aquí un machembrado de cosas que no tienen sentido para Facebook. Son grupos de intereses que tienen relación, ¿vale? Que todo esto lo sacas ya de haber hecho la investigación previa y tal, el estudio de tu avatar, y haces un conjunto de anuncios agrupados con grupos de intereses. Y esto, sobre todo cuando arrancamos campañas desde cero, que no tenemos histórico, es, para mí, es la segmentación que mejor funciona o que te recomendaría más cuando usas intereses, ¿vale? Hacer un grupo de intereses y meterlos todos en conjuntos de anuncios, ¿eh? Luego están los grupos de intereses acotados, que son estos grupos de intereses cuando Facebook te permite que sea un interés y además otro interés, o un interés y excluyes otro interés, ¿vale? O sea, no ir sumando todos los intereses y que cada vez se va haciendo más grande el público, sino que tú puedes agotar, por ejemplo, personas que estén interesados en inversiones, pero no estén interesados en oro, por ejemplo. Es un grupo de interés donde un interés acota al otro. O que estén interesados en inversiones y además también estén interesados en oros, pero no que tengan que tener los dos intereses, no sumados, porque normalmente cuando haces grupos de intereses los juntas, pero no que tengan todos, que tengan alguno tú vas poniendo intereses y coge personas que tengan alguno de esos intereses, pero no todos juntos. Sabes que en los intereses puedes poner este interés y además este siempre. Y estos son los grupos de intereses acotados. Y estos les pongo un interrogante porque no van tan bien porque piensa que tienes que tener muy claro lo que quieres y tienes que tener también unos intereses que sean bastante grandes porque al acotar te restringe mucho, ¿vale? Te restringe mucho a la hora de que te funcionen las campañas y si no tienes un presupuesto grande, esto puede ser que te vaya bastante mal, ¿vale? Precisamente por eso, ¿eh? Porque joder, no le das juego, ¿vale? Le quitas juego a Meta para que pueda moverse en función de los intereses. Y vas acotando más, cuando más acotas, más le cortas las alas a Facebook y peores resultados tienes. Por eso, en casos concretos que sí que tengas cosas muy claras, puede ser que te puedan funcionar o que te vayan bien, ¿vale? Pero en general, lo que siempre recomiendo cuando usamos conjuntos por intereses es agrupar en un conjunto unos cuantos intereses, hacer un público que sea bastante grande y cuando segmentas por intereses, para mí esta es la mejor manera. Excluyo de todo esto lo que son las segmentaciones Advantage y lo que es la IA de Meta, porque en eso ya hablaremos de manera aparte, ¿vale? Pero cuando seleccionas, esta es una en este tipo de intereses, selección por intereses, esta es la que mejor me funciona. Después tenemos los públicos similares. Y aquí lo que pongo es que tuvieron su momento, porque cuando hace unos años ya, cuando yo empezaba con Meta y cuando pues, hace 4, 5, 6 años atrás, los similares eran como la bomba, o sea, era el público estrella, o sea, los similares funcionaban, que era una maravilla, ¿vale? Y funcionaron muy bien. Poco a poco, cuando empezamos con las restricciones de Apple y estas cosas, y lo que si las cookies y las historias en vinagre, estos similares no es que hayan dejado de funcionar, pero que ya no son la panacea que era antes, ¿vale? Entonces, los pools similares pueden funcionar en algunos, pero como todo, no es que no funcionen, hay cuentas y casos en los que tienen que... Yo siempre digo, hay que probarlo para saber si te funciona. Lo que sí que está claro es que no uses un público similar si no tienes suficiente histórico para hacer unos buenos similares, ¿vale? Porque si usas un similar y hace 2 días que estás haciendo, no tienes leads, ni tienes, no sé a qué se va a parecer a la nada, ¿vale? Claro, si tienes un volumen grande de clientes, de leads, de visitantes, ahí puedes hacer similares, ¿vale? Pero si no lo tienes, pues los similares no te interesan. Lo que te interesa es segmentar por intereses, ¿vale?
Y aquí te pongo un orden de prioridad a la hora de hacer similares, por importancia. Porque no es, o sea, un similar, lo que tienes que hacer es similar a algo. Entonces, lo que más te interesa es hacer personas que se parezcan a clientes. Si tienes que hacer similares, empieza a hacer similares con clientes. ¿Que no tienes suficientes clientes para hacer públicos similares? Pues haz similares a los leads, que son los que están ya más cerca de la compra. ¿Que no tienes suficiente público para hacer similares con los leads? Pues bueno, haz similares a los visitantes. ¿Que no tienes suficiente público? No hagas similares. Ves con intereses, ¿vale? Pero importante que a la hora de hacer públicos similares, coger lo más importante son los que están más cercanos a la compra, ¿vale? Tener muy claro esto, porque luego puedes hacer visitantes y también puedes hacer similares de los que te siguen en las redes sociales, ¿vale? Entonces, por orden de prioridad, siempre establece las prioridades de similares como más importantes de más cercano a la compra a más lejano de la compra, ¿vale? Y después ya juegas con el 1%, 2%, 3%, 5% en función del volumen, que luego a ver, que cuando las cuentas son grandes, grandes, sí que haces el 1% al 2%, pero el 1% que cuando haces más grandes los similares, menos similares son. O sea, un similar al 1% es mejor que un similar al 2% y un no, ¿vale? Y cuanto más grande lo haces, menos similares. Entonces, no hagas similares muy a lo bestia para tener más públicos, porque cuanto más grandes los haces, peor te funcionarán. ¿Vale? Y hay una cosa que yo uso mucho y que funciona muy bien, y es en los conjuntos de anuncio agrupas públicos similares. Tú vas haciendo similares de clientes, de leads, de visitantes, de todo, ¿vale? Y funciona muy bien cuando haces similares, pues meterlos todos los similares en un grupo de similares, en un conjunto de anuncios de similares. Y ahí metes todos. ¿Vale? Entonces, le das mucho más juego a Facebook a que vaya buscando, pues si no encuentra un cliente, encuentra un lead, si no encuentra un lead, encuentra un visitante, tiene mucha más margen de juego y la clave está en que Meta tenga margen de maniobra, porque él va encontrando. Entonces, como resumen de similares es, úsalos cuando tengas histórico, porque si no, no tiene mucho sentido. Vas a hacer similares. Si vas a poder hacerlos, van a funcionar bastante mal. Pero a medida que tengas más histórico, los similares, ves probándolos más, ¿vale? Y no hagas un conjunto de similares a clientes, otro conjunto de similares a leads, otro conjunto. No. Haz un conjunto de similares y los metes todos ahí. Porque no tiene, como vimos en otra clase, ya las campañas de Meta no es cuestión de hacer muchos conjuntos de anuncios, no. O sea, con dos, cuatro conjuntos de anuncios, ya está. Por muy grande que sea el presupuesto, con eso ya tienes que hacer. No hace falta hacer conjuntos de anuncios muy grandes, porque el juego está cada vez más en los anuncios. ¿Vale? Y después está algo que antes, a mí cuando yo estudié y tal, y cuando en las formaciones no nos explicaban, porque era como que no tenía sentido, y es no usar segmentación. Eso, en algunos sitios habrás visto que alguien lo llama público abroad en inglés, ¿vale? Que es, básicamente es un público en el cual solo segmentas por lo típico que pones de edad, ¿vale? País, edad y sexo, ¿no? Pones el rango de edad, el país, el sexo y tal, y no pones más segmentaciones, no haces intereses, no haces similares, no haces nada, y estos públicos empiezan a funcionar muy bien si tienes histórico, porque lo que pasa, y esto me lo han ido recomendando también los de Meta, cuando ya Facebook ya va teniendo, ya tienes un dinero metido ahí, tiene muchísima información como para segmentar ellos automáticamente, ¿vale? Entonces, eh, cuando tienes un buen histórico, este público puede funcionarte bien. Como siempre, puede funcionarte bien. No es que funcione o no funcione, pero vale la pena probarlo. El público sin segmentación, porque yo tengo campañas sin segmentación que funcionan también como campañas con segmentación, ¿vale? Pero las he ido poniendo con el tiempo, ¿vale? Y la verdad es que con el histórico, pues dan unos resultados que son muy buenos.
Lo que sí que está claro es que esto no te sirve cuando arrancas, porque Facebook no tiene nada en el Pixel como para hacer su magia, ¿vale? Así que esta es una segmentación también que años atrás no se usaba, pero ahora se usa. Se usa como una segmentación más y más interesante. Y ya ¿vale? Como en los públicos personalizados, siempre te diría que cuando hagamos públicos personalizados, si vas a hacer un conjunto de anuncios, yo te diría que cuando empecemos campañas de publicidad, montemos todos los personalizados agrupados en un mismo conjunto de anuncios. ¿Vale? Tú vas haciendo los personalizados, los que han visitado los que han visitado la landing, los que se han registrado, los que han hecho el checkout, los que han comprado, ¿vale? Tus seguidores de Facebook, tus seguidores de Meta, pues tú los metes todos en un grupo al principio y mételos todos juntos porque aumentarás todo lo que puedas. Si no tienes histórica, le darás toda la información que puedas de las personas que a lo mejor te han visitado la web, pero no están en Meta, los que están en Instagram, pero no están, ¿vale? Y con esto, agrupados en un conjunto de anuncios, yo diría que lo pusieses siempre, cuando arrancas campañas y tal, hostia, es un público interesante meter todos los que puedas hacer y los metes todos juntos, ¿vale? Y después, luego ya puedes ir dividiendo. Cuando ya realmente tienes mucha pasta y empiezas a meter más pasta y ya tienes presupuesto para seguir creciendo, ahí sí que puedes ya dividir. Ostras, tengo dinero para invertir, pues puedo hacer un público, ¿vale? Voy a hacer campañas, ¿vale? Más específicas para los que han comprado y les puedo hacer una campaña para los que han comprado y meter un presupuesto ahí. Otras para los que han visitado la landing pero no se han registrado. Y ahí, si tengo presupuesto, puedo hacer campañas específicas para los que han visitado la landing pero no se han registrado. Pero claro, eso es cuando ya tienes más presupuesto, porque al principio no tienes tanto. Pero si empiezas a tener presupuesto y tienes que aprender a gastarlo, pues aquí sí que puedes hacer campañas específicas para cada público e ir separándolos. Pero al principio no va a ser así. O cuando tienes poco presupuesto, tampoco va a ser así. Los metes todos juntos y así la campaña te va a tirar. ¿Vale? Y para finalizar, quiero hablaros de una segmentación que para mí es la más importante de todas, por lo menos ahora, ¿vale? Y es y es la segmentación por anuncios. Eh, y esto, para mí, esta es la clave de la clase de hoy, la segmentación por anuncios. Y vamos a entrar un poco en detalle. Cada vez es más importante el anuncio, bueno, cada vez no, siempre lo más importante de todo es que el anuncio sea bueno, porque el anuncio es lo que hace que la gente se quede. La gente se queda en el anuncio o no se queda. Cuanto más personas se queden en el anuncio, mejor funcionarán tus campañas. Eso está claro. O sea, y los anuncios tienen que ser buenos, ¿vale? Entonces, hay que tener claro que el motivo por el que las personas están más se quedan a ver los anuncios, pues depende, por un lado, de que tú hagas una segmentación buena, o sea, te dediques a un público que es el anuncio sea tu público ideal, ¿vale? O sea, que la segmentación como tal la hayas hecho bien, sí. Luego, es importante que digas un mensaje coherente y después es importante que lo que es el anuncio en sí les entretenga, les haga que se queden, se sientan identificados y en función de eso, de que el anuncio les guste, es cuando Meta te da lo que le llama una puntuación de relevancia del anuncio. Él internamente en fun- tú pagas más o menos de Publi en función de varias cosas, pero una importantísima es la relevancia del anuncio. Si el anuncio es muy relevante para el que lo está viendo, o sea, que le gusta, se queda y tal, la Publi es más barata, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer que la relevancia del anuncio sea mejor? ¿Y cómo podemos hacer que el anuncio nos segmente? Pues usando palabras clave en los anuncios. O sea, igual nosotros tenemos clara la idea
del SEO de Google, las palabras clave para conseguir, ¿vale? Las visitas, eso lo tenemos muy claro, pero en Meta eso no lo he sabido nunca. O sea, segmentar por palabras clave en Meta no. Pero en el fondo, lo que hace la inteligencia de Meta es analizar todo lo que tiene. Y todo lo que tiene es todo lo que tiene. Entonces, las imágenes, antes pensábamos que la imagen había texto, ¿no? ¿Os acordáis que, o quien lo haya visto, que antes hubo una época que no podías poner más de un 20% de la imagen texto porque Meta te lo tiraba para atrás? Eso ya ha pasado la historia. Tú puedes poner el texto que quieras en una imagen. Y lo bueno es que el texto en una imagen ahora te lo lee la inteligencia de Meta, te lo lee perfectamente. Todo el texto que pongas en una imagen te lo lee. O sea, ¿qué es texto? Antes el texto en una imagen no era texto, era imagen. ¿Vale? Pero ya sabéis perfectamente que cualquier texto, cualquier IA tonta, te saca el texto y sabes de qué va. Entonces, tanto con las imágenes que pones, o los vídeos, o lo que sea, como en los copies que pones, es súper importante poner esas palabras clave que le interesan a tu público objetivo. Porque toda esa información es la que también usa Meta para enseñarle a las personas este tipo de anuncios. Si tú estás hablando, ¿vale?, de marketing digital, pues si tu público objetivo es o clínicas, ¿vale? Clínicas estéticas. Y clínicas estéticas, pues si tú te diriges a clínicas estéticas, la página, tienes que escribir clínicas estéticas por todas partes, clínicas estéticas, o tienes que o el tratamiento que quieres que se vean, pues escribir el tratamiento. Antes decíamos que en el anuncio poníamos una imagen y tal, las imágenes bonitas y tal, pero lo de poner texto, como que lo obviábamos, decíamos, no, no pongas texto en la imagen porque eso a la gente no, pues ahora ya nos tenemos que comer un poco las palabras. Poner las palabras clave por todas partes y de la misma manera que lo usamos cuando hacemos SEO, ¿eh? Para que Meta entienda qué son los intereses en el anuncio. O sea, estamos hablando que en el copy del anuncio y en la imagen del anuncio o el vídeo del anuncio vea palabras que relacionen a ese anuncio con el tipo de persona al que quieres llegar. ¿Vale? Y estamos hablando, evidentemente, que tenemos la segmentación como hemos hablado de antes, pero esta es súper buena. Y si luego, aparte de las palabras claves, realmente consigues hacer un copy que conecte emocionalmente con las personas, y aquí ya trabajamos en el tema de mete el dolor ahí, ataca el dolor, los deseos, ya sabemos cómo tenemos. Si juntamos con todo eso, segmentaremos mucho más con el anuncio de lo que segmentábamos años atrás. Esto años atrás no pasaba, pero ahora la segmentación por el anuncio es muchísimo más importante de lo que era antes. Y es como una segmentación oculta, ¿vale? Pero muy importante. Yo creo que todos habréis oído más o menos que los anuncios cada vez son más importantes, pero es que el cómo enfocar el anuncio desde el punto de vista del avatar, o sea, si tú estás hablando a un avatar con un ángulo específico y tocar los dolores, las emociones en los copies, en los textos y en las imágenes, es mucho más importante de lo que nosotros nos pensamos ahora mismo, ¿vale? Entonces, para mí, la clave de la segmentación y más importante que tenemos que trabajar mucho más es en el anuncio. Ahora, no nos dejemos las palabras clave que nos interesan y pongamos en las imágenes y en las creatividades textos ¿vale? Textos que tengan las palabras clave que nos segmenten. ¿Eh? Y por eso, esto para mí es uno de los cambios de chip más grandes que tenemos a la hora de hacer los anuncios. Porque si os fijáis, fuera de la publi ya vamos por ahí. O sea, fuera de la publi realmente estamos haciendo lo mismo, porque no hay otra manera de segmentar. ¿Vale? Segmentamos con las publicaciones orgánicas que hacemos, porque no tenemos otra manera, pero cada vez más importante. ¿Vale? Así que lo dejo aquí en la imagen. Esta es la clase de hoy y yo creo que aquí tenemos aquí los 4 tips de segmentación y en la siguiente clase más. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, cuestiones sobre el tema? ¿No hay preguntas? Pues venga, dejo de compartir y
y paro la grabación.